lectura bíblica en Lucas capítulo 7, verso 1 al 10. Lucas capítulo 7, verso 1 al 10. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como título, Jesús sana al siervo de un centurión. Leemos todos. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Bueno, aquí este capítulo relata que el centurión era un hombre de fe, tenía amor por la nación judía y por eso edificó una sinagoga en Capernaum. Era funcionario romano de mayor autoridad y, y le obedecían, pero al saber que Jesús poseía esa clase de poder y que solo tendría que pronunciar una palabra, su siervo sería sano. También tenemos otro ejemplo de fe, como el hijo de la viuda de Naín. También tenemos como ejemplo de fe la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser como esos personajes, como el centurión, la viuda de Naín y la mujer del flujo de sangre. Tenemos que tener a la fe aumentada, ¿verdad? O sea, no podemos decaer debido a las circunstancias o situaciones que estemos pasando, no. Debemos siempre tener esa fe inquebrantable. Amén. Bueno, vamos a pasar al periodo de adoración con los himnos. Ok, hablando de la viuda de Naín, vamos a leer en Lucas, capítulo 7, verso 11 al 17. Lucas 7, verso 11 al 17.
Lucas 7, verso 11 al 17. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Leemos todos juntos. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Bueno, así como dice la palabra, que Jesús le dijo al joven: levántate. Así nos dice a nosotros cuando estamos decaídos, que casi no podemos más con la situación que estemos pasando. Así nos dice Dios, que nos levantemos. Amén. Porque Él dice también en su palabra que de todas las aflicciones nos va a librar, ¿verdad? Entonces, tomemos esa palabra como Él le dijo al joven muerto: levántate, o sea, que se incorpore, ¿no? Así como le dijo también a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Así nos dice el Señor en esta noche, que nos levantemos, que no perdamos la fe, que siempre Él nos va a ayudar. Amén. Y los anuncio. Hermanos, damos gracias al Señor por estar en su casa de oración. Recordar siempre, hermanos, la necesidad de oración. Ustedes vieron el mensaje que mandó la hermana Carolina. ¿Sabe algo más, hermana Carolina, respecto a eso? ¿Ya? Amén. El hijo tuvo un accidente, ¿no es cierto? Un accidente automovilístico y está en grave situación. ¿Ya? Los hermanos no tienen mucha esperanza, pero nosotros creemos en Dios que todo lo puede, por lo tanto, nuestro deseo es seguir orando, ¿no es cierto?, para que el Señor pueda manifestar su gracia, su amor y su misericordia. Y lo otro, ¿no es cierto? Sí, dígame. Emma, la que es la mañana, sí, sí. Amén. Amén. Entonces se da cuenta, hermanos, cómo la necesidad del tiempo presente es tan apremiante y que requiere la actuación de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia?
Y como nosotros, mucha gente, usted y yo, somos la iglesia. Para nosotros es la tarea, para nosotros es el mandato y la bendición que el Señor nos entrega a nosotros, porque vemos la gloria de Dios. Vemos, hermanos, los milagros que el Señor puede hacer. Y Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. Hermano, el domingo pasado, ¿no es cierto?, hablaba un poquito acerca de la importancia que tiene para este 2026, porque el 2025 ya pasó, no podemos hacer nada respecto a él, pero la importancia de confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, que es nuestra forma como nosotros manejamos nuestras cosas, no que apoyarnos solamente en el Señor. Reconocerlo, dice, en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, dice que Él va a enderezar los torcidos siempre y cuando nosotros lo reconozcamos, ¿ya? Y hoy día, mis hermanos, quisiéramos hablar un poquito con la ayuda del Señor, la importancia que tiene para este tiempo, para nosotros, para usted y para mí, dos elementos, que son la fe y la palabra. Fe y palabra. Y lo vemos aquí en este relato que acabamos de leer, en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, que es cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Él dice, la palabra dice que después de que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Capernaum no es un momento importante porque había un centurión romano. Un centurión romano era una persona encargada de 100 soldados, por lo menos. Por lo tanto, para tener 100 soldados ahí, era porque era importante. Y ahí, fíjese, hermano, primero, la importancia que tenemos nosotros hoy día de poder atesorar y tener en nuestras manos toda la palabra de Dios. Fíjese como dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Había pueblo que no le oía. Había gente que estaba muy apurada y seguía de largo. Hay gente que era muy importante que no consideraba a Jesús, también seguía de largo. Pero ¿quién es bendecido? El que le oye. No solamente el que quiere oír. Hoy día todos queremos leer la palabra. Pero ¿quién es bendecido? ¿Quién es bendecida? El que lee, el que escudriña, el que se sienta un rato por ahí en algún lugar que determina y dice, Señor, ¿qué es lo que quiere decir tu palabra en este texto? ¿Qué quiere decirme para mi vida en este día de hoy tu palabra? Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, útil, provechosa. Y la necesitamos en este tiempo, hermano, porque es la única manera en la cual vamos a poder enfrentar el presente siglo malo. Entonces, hermanos, fíjense que hay algo que el Señor nos dio, que es su palabra, pero muchas veces pasa desapercibida y a veces se le toma como un amuleto. Hay varias casas que la tienen abierta en el Salmo 91, porque ahí dice que ahí está la presencia de Dios. Pero ¿qué saco con tenerla abierta en el Salmo 91 si no la leo? Si no lleno la atmósfera de mi casa con lo que dice la palabra. Lo que necesitamos es leer la palabra. Y para eso tenemos que ejercitar algo que el Señor nos dio, que es voluntad. Todos tenemos voluntad, porque todos somos porfiados y porfiadas. Y esa es la voluntad. No hagas esto, pero tenemos la voluntad de hacerlo. Hay un ejemplo muy importante. Albert Einstein, el hombre más inteligente del mundo. Y él dijo que había un arma más poderosa que la bomba atómica. Y cuando le preguntaron cuál era, él dijo la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano. Cuando nuestra voluntad se sumerge en la voluntad de Dios, no hay quien pueda detenernos. Y lo imposible se hace posible a través de la voluntad. Helen Keller fue una escritora famosísima, ya murió ya. Pero ¿sabe usted que ella era ciega y sorda? ¿Cómo pudo ser escritora? ¿Cómo pudo graduarse en la universidad? Había otra mujer que se llama Annie Sullivan, o Sullivan, no sé, mi inglés no es muy perfecto, estoy más de este lado. Ella era una huérfana. Su madre murió, su papá era alcohólico y la dejó abandonada y cayó en un orfanato, donde estaban, dicen, más de 100 personas y que había de todo ahí. Pero cada cierto tiempo pasaba alguien por ahí, un benefactor le decía. Entonces, Ana o Annie se decidió a no pasar desapercibida cuando llegara este personaje. Así que cuando llegó a la visita, dice que Ana por todos los medios lo siguió, hasta que llegó un momento en que se puso delante y le dije, Señor,
Yo quiero estudiar, le dijo a este caballero. Una huérfana que no tenía destino, que está destinada a desaparecer como tantas otras que habían en ese lugar. Y el hombre le dijo, bien, sí, le dijo. Y empezó a estudiar. Al comienzo, como dicen el día de hoy, sufrió el bullying completo, porque ella había sido criada como un animalito. Sus otros compañeros y compañeras eran educados, tenían familia, todas esas cosas. Por lo tanto, era más respetuosa, era pedida por favor. Ella no, ella era literalmente como un animalito. Y todos le hacían burla, pero ella tenía la voluntad de estudiar, de superarse. Y pese a todo el bullying, ella salió aprobada como la primera maestra de su generación, de su clase, la del orfanato. Helen Keller, que era la cieguita, era hija de una familia acomodada, pero no había cómo enseñarle, porque al ser ciega, imagínate, ciega y sorda, le contrataban las mejores maestras, pero todas salían arrancando porque ella se defendía con fuerza, las atacaba, nadie duraba con ella. Entonces esta familia acomodada mandó una carta a ese colegio. Necesito que me recomienden una profesora para mi hija. Y ahí recomendaron a su mejor titulada, Annie Sullivan. Y llegó esta niña donde estaba la otra y dice que igual la agredía, la atacaba, pero como ella se había criado en ese mismo ambiente, así que era normal para ella enfrentar ese tipo de situaciones. Así que siga, con paciencia, con paciencia, con paciencia. Y empezó a enseñarle, nosotros aplaudimos, ¿no es cierto? Y ella empezó a enseñarle los sonidos de las palabras con palmadas. Y la rechazaba todo. Hasta que un día dice que la sacó afuera y la puso en una pileta de agua y le puso la mano a Helen Keller en el chorro de agua. Y cuando estaba cayendo el agua, ella con la otra palma le hacía A-G-U-A. A-G-U-A. Agua. Después Helen Keller en su testimonio decía que en ese momento a ella se le abrió el entendimiento, se le abrió la comprensión de lo que ella no podía conocer, porque ella era así de huraña, porque no podía entender, no podía saber cómo se llamaba eso. Dice que empezó y la llevó ahora a la Ani con la manito y le tocaba todo, la manguera, y todas las cosas. Y de esa manera empezó a estudiar y le empezó a enseñar. Y Helen Keller también se graduó, porque Annie estaba a su lado y cuando estaban las conferencias, ella con la manito le iba diciendo, traduciendo todo lo que el expositor decía. Y ella siempre le decía a su compañera Annie, le decía, mi maestra. Vivieron juntas hasta que Annie Sullivan murió. ¿Qué es lo que logró eso? Fue la voluntad que Annie Sullivan tuvo de que podía salir adelante. Bueno, nosotros tenemos el poder más explosivo, más grande en nuestras manos, que es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Necesitamos, hermanos, ejercitar nuestra voluntad para dedicarnos a lo que es la palabra del Señor. Entonces, lo primero, mi hermano, es tener esa disposición para escuchar la voz de Dios. ¿Habla Dios en el día de hoy? Y todos decimos amén. ¿Y cómo habla? A través de su palabra. Si usted quiere que Dios le hable en voz alta, lea la palabra en voz alta. Si quiere que le hable al corazón, lea calladamente. Lo segundo es venir a Jesús. Nos suena quizá como demasiado conocido, pero necesitamos en estos tiempos venir a Jesús, acudir a Jesús, ir donde Jesús. Este hombre, este siervo centurión poderoso, él tiene una necesidad, como tantas que vemos hoy en día, como vemos en el caso de nuestra hermana Graciela, ¿no es cierto?, el último que conocemos, que su hijo sufrió un accidente automovilístico grave y está allá ahí, todos están esperando el desenlace fatal. Entonces lo que necesitamos es ir donde Jesús. ¿Y cómo vamos donde Jesús nosotros? Orando y congregándonos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Imaginen, hermanos, el Señor está con nosotros acá. Está en medio nuestro. Está mirando, ¿no es cierto? Y contemplando, viendo todo lo que hacemos. Hermano, y esto, ¿no es cierto? Es un desafío enorme para nosotros. Porque tenemos tantas cosas que hacer que muchas veces no nos alcanza el tiempo
para venir a la casa del Señor. Como decíamos en la escuela dominical, le echamos la culpa del diablo hacia abajo porque no podemos llegar a la casa del Señor. Entonces necesitamos congregarnos. ¿Por qué? Porque nosotros partimos primero como oyentes, escuchamos. Después vemos que esto tiene algún sentido y nos transformamos en simpatizantes. Sí, me gusta esa iglesia, voy allá. Y luego, ya que estoy siendo simpatizante, voy cuando puedo, cuando hay una cosa especial. ¿Se ha fijado cuando hacemos coinonía, como decimos nosotros, que es compartir? ¿Cómo está la iglesia? Llena. Claro, porque son simpatizantes, está bien que se haga así. Pero luego, ¿no es cierto? Yo tengo que transformarme en un asistente ya. Venir regularmente a los cultos de la iglesia. Y después, no solamente asistir, sino participar, ser un participante ya, estar metido, no ser involucrado en el trabajo de la iglesia. Y después de eso, Pablo decía, un militante. Ni un militante. Él decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le escribe así a su hijo Timoteo. Tú pues, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Después dice, ninguno que milita, está hablando del militar que se incorpora, ¿no es cierto?, a su equipo militar. Dice, si estás dedicado a eso, no te puedes enredar en los negocios de la vida. ¿Y cuáles son los negocios de la vida? Son todas aquellas cosas que nosotros hacemos que pueden ser buenas, como trabajo, como estudio, como familia, lo que sea, pero que le quitan el primer lugar al Señor. Dios siempre tiene que tener el primer lugar. Luego, todo lo demás. ¿Tá? Entonces, toda aquella cosa que nos quiera privar del propósito de Dios en nuestra vida es cuando nosotros no estamos siendo estorbados y estamos enredando. ¿Ya? Entonces, no hay nada en nuestra vida que busque tener el primer lugar. Hay que tener la voluntad para coordinar y hacer lo que el Señor nos pide en su palabra. Y decir que el Señor sea el primero por ser de cualquier otra actividad que tengamos que sea. ¿Ya? Por inocente que nos parezca, de tal manera que no sea un impedimento para nuestro o nuestra tarea espiritual. Tenemos una tarea que cumplir. Una de las alabanzas que cantamos, hermano, que bonitas ya. Dios nos está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. ¿Y a quién? ¿Y quién es la iglesia? Y como nosotros, mucha gente, usted y yo. Se fija, hermano, tenemos esa tarea en el presente siglo malo. Y el Señor Jesús, hablando lo mismo, Él dice, ¿por qué se preocupan de la comida? ¿Por qué se preocupan del vestido? Y pone ejemplo a las aves. No siembran, ni ciegan, ni guardan en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué te preocupas del vestido? Mira los lirios del campo. Y aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si esa hierba dice que florece, después se corta y se seca, no hará mucho más a ustedes, dice, hombres de poca fe. Que es la gran tarea, ¿no es cierto?, o el gran desafío que tenemos. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer y que tiene que hacerse usted, este 25, ¿busqué primero el reino de Dios? Porque si busco el reino de Dios en primer lugar, todas mis necesidades están cubiertas por la gracia y por el poder del Señor. Más buscar primeramente el reino de Dios, dijo Jesús, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No os afanéis, el afán y la ansiedad. Entonces, hermanos, necesitamos buscar al Señor, venir a Jesús, ¿no es cierto?, congregarnos, volver a tomar la importancia que tiene la iglesia cuando se reúne, volver a tener ese sentido que teníamos al comienzo de urgencia, de ánimo, hermanos, que nos íbamos a congregar, que nos alegramos de ver los hermanos, porque juntos estamos sirviendo al Señor, juntos estamos alabando su nombre, ¿ya? Entonces, mi hermano, necesitamos en este tiempo, otra alabanza que cantábamos, ¿no es cierto?, que parte que cantan los hombres, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. ¿Y dónde vamos a alabar al Señor? Sino en el templo que Él ha escogido. Lo tercero, mi hermano, es que tenemos que ser precisos, tenemos que ser directos.
dice la palabra del Señor que cuando oyó hablar de Jesús, envió rogándole que viniera y sanase a su siervo. En Mateo 8, que es el pasaje paralelo, el mensaje dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, define la situación que está viviendo con precisión, con detalle. En Mateo 20 vemos el caso de dos ciegos. ¿Qué quiere un ciego? Ver. Yo estaba sentado junto al camino mendigando, cuando dice que ellos oyen que Jesús pasaba, y ellos dicen, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, ¿no es cierto?, cuando veía que estaban interrumpiendo, los retaban para que se callaran, porque eran ciegos, porque eran mendigos, porque eran una escoria, porque no valían, no servían. Pero mientras más les impedían, ellos ejercitaban su voluntad. Y más gritaban, Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces ahí Jesús los llama. Nuestro Señor los llama. Y le hace una pregunta a mi hermano, hermana, que está de más para nosotros. Le dicen, ¿qué quiere que les haga? Es como una burla. Pero el Señor quiere, ¿no es cierto?, que ellos reconozcan cuál es su necesidad específica. Y ellos le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y eso fue lo que sucede. El Señor les da la vista, les da la visión. Entonces a veces nos oramos, Señor, bendícenos. ¿Pero bendícenos en qué? Sánanos, pero sánanos de qué? Guíanos, pero guíanos en qué? Debemos crecer en eso, hermano, que nuestras oraciones sean precisas. Toda situación tiene un nombre. Tiene características detalladas que la hacen, ¿no es cierto?, distintas de otras situaciones. Y no es porque Dios no la sepa, porque Dios conoce de cuándo nacimos hasta cuándo nos vamos a morir, y más allá todavía y antes también. Sabe lo que vamos a vivir. Y como Él sabe lo que vamos a vivir, y como Él nos ama, y como buen Padre, Él tiene una provisión. Pero lo que necesitamos nosotros es tener esa seguridad de que Él nos va a ayudar. Y a veces no nos atrevemos a confesar o a declarar directamente porque tenemos temor de que el Señor no nos responda. Y eso, mi hermano, es algo que debemos recordar a la luz de lo que estamos viendo. Ser preciso. ¿Qué le está pidiendo usted al Señor? ¿Qué le estoy pidiendo yo al Señor? Le estoy pidiendo que me bendiga, está bien. Pero el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que te bendiga? ¿Queremos que el Señor bendiga a la iglesia? Amén, ¿no es cierto? Pero ¿en qué queremos que la bendiga? A veces nosotros tenemos ese mal dicho que dice, somos pocos, pero buenos. Calidad antes que cantidad. Pero fíjese usted que el Señor dice, su voluntad dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él dice específica, entonces hay personas que conocemos, que están incluso en nuestro grupo familiar, que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, o que andan revoloteando para afuera. ¿Qué queremos para ellos? Para el que no reciba a Cristo, queremos que reciba a Cristo. Nuestra oración, Señor, quiero que esta persona reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si anda perdido por ahí, se anda revoloteando, Señor, quiero que Él vuelva a tus caminos. Pero que vuelva ¿cómo? Diciendo, aquí está todo mal. No, que vuelva arrepentido, que vuelva a buscar humildemente la presencia del Señor. Entonces aquí lo aprendemos a este varón. Él dice, Señor, mi siervo está gravemente, está paralítico, está postrado, está gravemente atormentado. Directo, le dice al Señor lo que pasa. No es que el Señor no lo supiera, pero Él en su ser necesita declarar eso para que se manifieste la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Hay motivos errados también a veces. En el texto que leíamos aparecen los judíos. Y cuando escuchan esto, les dicen, Señor, es digno que le des todo aquello. Es digno que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y porque nos edificó una sinagoga. Merece que tú le ayudes. Pero ¿quién merece, hermano, que Dios le ayude? ¿Quién merece que Dios le bendiga? Si fuera por nuestro sello, estaríamos todos condenados. Porque no hay nada bueno en nosotros. No hay ningún certificado de buena conducta delante de Dios.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso nosotros en nuestras peticiones también recomendamos al Señor porque a alguien le sirve, porque alguien es fiel según nuestro concepto. Pero ahí, hermano, en Hebreos 4:13, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nos da esa seguridad. Sino, dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo que vimos también en la escuela dominical. Pero sin pecado. Y dice, pues, acerquémonos entonces, dice, confiadamente al trono de la gracia. No al trono del merecimiento, no al trono de la recompensa, sino al trono de la gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia? Es un favor que se da a una persona que es contraria, que es enemiga, un regalo que se le da a alguien que nos ofende. ¿Ya? Al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia, porque mejor que la vida es la misericordia de Dios. Mejor que la vida es la misericordia de Dios. Nosotros confundimos la misericordia con la lástima. Cuando vemos a alguien que nos está pidiendo una moneda, sacamos 100 pesos y se los damos. Pero eso es lástima, eso no es misericordia. La misericordia de Dios es aquella que nace del corazón de Dios para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus hijos, para bendecir al que de alguna manera llega a alcanzar esta misericordia. ¿Dónde está la misericordia entonces? En el trono de la gracia. No hay otro lugar. Dice, y hallar, dice además, gracia para el oportuno socorro. Dios no se atrasa ni se adelanta. Él llega siempre en el momento justo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Entonces, hermanos, cuando nosotros buscamos en la presencia de Dios, tenemos que dejar de lado nuestros pergaminos. Tenemos que dejar de lado todo lo que hemos hecho. Tenemos que dejar de lado todo lo que nosotros queremos ser. Y solamente apelar a la misericordia y la gracia del Señor. ¿Se ha acabado la misericordia de Dios? ¿Se ha acabado la gracia de Dios? No se ha acabado. Por lo tanto, todavía tenemos, hermano, esa posibilidad. Lo otro que tenemos, hermano, es que hay que venir con humildad y confiar en la palabra de Dios. ¿Ya? El hombre aquí reconoce que hay un principio, hermano, que rige las leyes del universo, que es la autoridad. Él dice, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Le digo a un soldado, ven, ¿y qué hace el soldado? Tiene que venir. Le dice a otro, anda, y tiene que ir. Le digo a mi siervo, haz esto, ¿y qué tiene que hacer el siervo? Hacerlo. Entonces, el hombre está reconociendo que en este mundo, en este universo, todo se mueve bajo el principio de autoridad. ¿Quiénes no lo reconocen? Tristemente nosotros, los hijos de Dios. Creemos que podemos hacer todas las cosas a nuestro antojo. Creemos que podemos hacer las cosas según nuestro parecer. Pero nos olvidamos que en el momento que nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos en dos aspectos de nuestra vida. Primero como Salvador, pero al mismo tiempo como Señor. Señor y Salvador. Y Señor significa que nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra familia ya no nos pertenece. Nuestros bienes ya no nos pertenecen. Le pertenecen ahora al Señor. Somos propiedad del Señor. Entonces estamos puestos bajo la autoridad de Cristo. Entonces tenemos que buscar siempre lo que el Señor quiere. Este hombre reconoce esto. Y él dice, Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa. Pero yo sé lo que es la autoridad. ¿Y dónde está la autoridad ahora, mis hermanos, en el tiempo de nosotros? ¿Dónde podemos encontrar autoridad ahora para decir esto es lo que dice el Señor respecto a esta situación? Si no es en la palabra de Dios. Si no es en la palabra. Aquí tenemos la autoridad de Dios. Si hay algo que está escrito en la palabra, es real, es verdadero y eso se va a cumplir. Entonces, hermanos, necesitamos volver a recuperar la autoridad de la palabra de Dios. Hoy ya tenemos tantas versiones de la palabra de Dios, hermano, que pareciera ser como que hay como una especie de biblioteca. Parece que era mucho más mejor antiguamente cuando había una sola versión y todos atesoramos esa palabra. Y cuando nos convertíamos, lo primero que queríamos comprar era una Biblia para aprender lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesucristo, si algo busca en nosotros, es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el Señor escucha la declaración de este varón, dice, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Al tiempo de ahora sería, ni siquiera en la iglesia de Jesucristo he hallado tanta fe. Porque este hombre no era judío,
no era la nación de Israel, pero él tenía la fe puesta en Jesús. Se fija, hermano, la fe es más preciosa que el oro. Situaciones actuales que estamos viviendo, mis hermanos. Tanta injusticia que vemos, tanta necesidad que hay. El Señor ahí en Lucas 16, mediante una parábola, él dice, había una viuda y un juez injusto. Y la viuda venía, decía, hazme justicia de mi adversario. Y después no la pescaba. Pero de repente dijo, va a ser que esta viuda de repente me colme la paciencia y le voy a hacer, mejor le hago caso a lo que me está pidiendo. Y el Señor coloca este ejemplo y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, o sea, a usted y a mí, que claman día y noche? Oran día y noche. Nosotros estamos acostumbrados, mis hermanos, a lo instantáneo y a lo para siempre. Instantáneo, hora a hora y listo. Pero acá dice a sus escogidos que claman día y noche. Y se pregunta el Señor, ¿se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Nosotros oramos, empezamos a orar, pero muchas veces desmayamos a medio camino, porque no tenemos, ¿cierto?, la suficiente fe para creer que Dios va a darnos lo que le estamos pidiendo. Y fíjense lo que dice después el Señor. Estamos todos de acuerdo que Cristo está a la puerta. Estamos todos de acuerdo que Cristo va a venir en cualquier momento. Estamos todos de acuerdo que anhelamos la venida del Señor. Y el Señor dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta es para usted y para mí. Porque ¿dónde va a encontrar fe el Señor? Sino en su iglesia. ¿Hallará fe en la tierra? Entonces, si yo tengo fe, es porque estoy creyendo en Dios. Y si creo, doy gracias a Dios porque lo estoy pidiendo. Porque creo que Él ya lo hizo, aun cuando no lo veo. Porque esa es la definición de fe. Nosotros cuando estamos, ¿qué es lo que es fe? Todos repetimos, así como niños de la escuela básica, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en términos prácticos es pedir, rogar a ocasión y creer que ya lo hizo, aun cuando no lo veamos, aun cuando no lo sintamos, aun cuando las circunstancias nos digan que no es así. Pero como tenemos fe en Dios, creemos que Él ya lo hizo. Y le damos gracias al Señor por lo que Él ya hizo. Porque el tiempo es una limitación para nosotros. Para Dios el tiempo no existe. El tiempo es una limitación para usted y para mí. Hay otro ejemplo para él. Un padre tiene un hijo atormentado por un demonio que lo tira al agua, lo tira al fuego, y el hombre está desesperado. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva a la iglesia, a los discípulos. Pero los discípulos no pudieron hacer nada. Y cuando baja el Señor y lo encuentra, ¿por qué están peleando? Y el hombre le explica. Y el Señor le hace una pregunta. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y el hombre le dice, creo, pero manifiesta su humanidad, dice, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayúdame a creer más. Creo, pero ayúdame para que esta fe que tengo, que es tan debilucha, que hoy día creo, mañana no creo, se mantenga en el tiempo. Y el Señor sana al muchacho. Y cuando Él lo sana, los discípulos se acercan al Señor y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? No pudimos echarlo fuera. Y el Señor le dice dos cosas. Por vuestra poca fe. Oraban, pero no creían que Dios podía hacerlo. Oraban, pero no creían que Dios tenía el poder para hacerlo. Y le dice, en otra parte, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decirle a este problema o a este monte, échate para allá y se hará. Pero le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Que es abstenernos, ¿no es cierto?, de alimentos o de otras cosas para buscar de la presencia de Dios, dirección de Dios respecto a un problema o una situación. Hermanos, ¿se van a acabar los problemas?
¿Se van a acabar las enfermedades? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo entonces? Venir a Jesús, apoyarme en su palabra, ser directo y preciso con lo que le quiero pedir al Señor. Luego, ¿no es cierto?, darle gracias por lo que Él ya hizo. Y finalmente, mis hermanos, ¿no es cierto?, si no vemos resultados, pasar de la oración al ayuno. Pero no nos gusta ayunar, menos en estas fechas. Pero debemos, hermanos, hacerlo. ¿Por qué? Porque hay espíritus, ¿no es cierto?, que la única manera que salgan es a través de la oración y el ayuno. Hermano, que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto?, nos ayude y podamos tener la actitud que tuvo este centurión, que él escuchó hablar de Jesús, mandó, fue humilde, fue directo y él expresó su fe. Él no tenía conocimiento del Dios de Israel, no conocía de teología, no conocía de la Escritura, pero sí sabía que Jesús tenía poder. Sí sabía que Jesús podía hacer nuevas todas las cosas. Y ese Jesús es el mismo que está hoy con nosotros. No le vemos, pero Él está. Su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está en medio de nosotros. ¿Lo siente usted? Lo siento o no lo sienta, Él está. Porque no es cuestión de sentimiento, es cuestión de fe. Primero la fe, luego el sentimiento. Nosotros queremos sentir la presencia del Señor para declarar que Él está con nosotros. Cuando dice que es al revés, es creer que está con nosotros, ¿no es cierto? Y declarar eso por fe. Y así manifestamos el poder y la gracia del Señor. Quiero invitarle para que oremos, para que clamemos al Señor, para que nos pongamos bajo la dirección del Señor. Usted frente al Señor, usted ve cómo fue el 25 para usted. ¿Fue primero el reino de Dios y su justicia? ¿O fueron los negocios de la vida lo que le afectaron más? Los tiempos van a seguir iguales. Necesitamos entonces, hermanos, recuperar. Recuperar en primer lugar el primer amor. Recuperar la fe en Jesucristo. Ser preciso y directo. Y ejercitar nuestra voluntad para decidirnos a seguir en pos del Salvador. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si esa es su decisión, dígase usted al Señor. Converse usted con Él ahí. Él está a su lado. Está con usted. Está escuchando. Él está tocando a la puerta de su corazón. La palabra en Apocalipsis. A la iglesia de Cristo. Le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está tocando la puerta de tu corazón. Está tocando la puerta de tu vida. ¿Le abrirás la puerta? ¿O seguirás cerrada la puerta porque tienes muchas cosas que hacer? ¿O seguirás cerrada la puerta porque tienes muchas cosas en las cuales pensar? ¿Porque tienes otros intereses? Dios tenga misericordia. Porque Él quiere entrar y cenar contigo. Tener comunión contigo. Seguir día a día caminando contigo. Padre, te alabamos, te bendecimos. Espíritu Santo, rogamos que tú puedas grabar tu palabra, Señor, en cada corazón. Usted ve cada necesidad, Señor, que hay en su corazón. Usted ve, Padre amado, cada problema que tu pueblo está pasando. Vemos también, Señor, a nuestra hermana María Blas. También la presentamos a tu presencia, Señor, como la hermana Emma, Padre amado, que están padeciendo por sus hijos. Si usted sabe dónde están sus hijos, usted sabe, Señor, el problema que tienen, usted los puede ubicar en un instante y hacerlos volver en sí. Rogamos que sean como el hijo pródigo, que a donde quiera que estén, Padre amado, en este momento, ellos pueden reaccionar, esa hija puede reaccionar, puede recapacitar, puede decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre mío, en el nombre de Jesús, declaramos tu presencia en ella, Señor. Así, Señor, en la casa de nuestra hermana Graciela. También, Padre amado, desde el punto de vista humano está todo perdido. Desde el punto de vista médico ya no hay solución. Pero usted, Señor, es todopoderoso. Usted, Señor, es el creador de la vida.
Usted, Señor, es el que hace nuevas todas las cosas. Y cómo no acordarnos, Señor, de Lucas y de Oscar. Señor, todas las cosas te están en tus manos. Todo, Señor, te pertenece a ti. Todo el poder es tuyo, Señor. Tu poder no ha cambiado. Tu poder es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ponernos en la brecha, Señor, para orar. Ponernos, Señor, ahí, Padre amado, para interceder, obedeciendo a lo que dice tu palabra. Si tenemos que ayudar, guíanos, Padre amado. Señor, los tiempos son difíciles. Y tu pregunta dice, Señor, cuando vengas tú, ¿hallarás fe en la tierra? ¿Hallarás fe, mi hermano, mi hermana, en mí? Quisiéramos tener fe, Señor. Como decía ese Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad. Y guíanos, Señor. Dejamos a nuestra hermana Ariela también en tus manos, Señor. Padre mío, glorifica el nombre de Jesucristo. Avergüenza al enemigo. Maldice al diablo, Señor. Reprende todo espíritu de enfermedad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que cause tumores, repréndolo en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Señor, por tu palabra, nosotros somos libertados. Por tu llaga somos curados. Señor, todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas tú, Señor, cargaste en Jesucristo todos nuestros pecados. Y por su llaga, Señor, somos nosotros curados. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Permite, Señor, que en cada corazón comience a fluir, Padre amado, un clamor delante de tu presencia. Un clamor para buscar tu palabra. Un clamor para ser preciso y directo. Un clamor para ser perseverante. Dando gracias para aplicar nuestra voluntad. Para poder ser como en lo que decía nuestro Señor cuando habló de la parábola del juez y la viuda. Que clamemos a ti, Señor, día y noche. Día y noche. No porque tú no nos escuches, Señor. No porque tú eres un de amor, de misericordia. Grande es tu misericordia. Oramos, Señor, con acción de gracia, sabiendo que tú haces mucho más de lo que pedimos y entendemos. Y te damos todo honor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Toda necesidad, Señor, tú la suples. Todo problema, Señor, tú lo llevas a cargo. No hay nada difícil o imposible para ti. Por eso proclamamos la victoria de Cristo Jesús en cada situación, en cada hogar, en cada vida, Padre amado. Y danos de tu gracia esta semana, Señor, para comenzar esta semana que termina el año 2025, para estar a cuenta contigo, Señor. Y para empezar el 2026, con las manos puestas en el arado, sin mirar atrás. Padre, nos cubrimos con la sangre de Cristo para protegernos todo espíritu de revancha o desquite que quiera venir a molestarnos. Y que tu bendición alcance a cada hogar aquí representado, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos también por aquellos que se han apartado. Es tiempo de que vuelvan, Señor. Es tiempo que vuelvan porque los tiempos son difíciles. Pero rogamos que vuelvan humildes, Señor. Rogamos que vuelvan, Señor, dispuestos a trabajar. Que no vuelvan con miedo, que no vuelvan con soberbia, que no vuelvan con rabia, sino que vuelvan, Señor, con un corazón contrito y humillado. Dispuesto a servirte, Padre amado. Y a nosotros ayúdanos, Padre amado, a tu gracia para recibirle como hermano. Un fuerte abrazo, Señor, una bendición que solamente tú sabes dar. Padre, bendiga, Señor. Bendiga, Padre Santo, a su pueblo, a los pequeños. Te damos gracias por la Emma Paz que está con nosotros, Señor. Bendito es tu nombre en ella, Padre amado, y cumple tu propósito en ella. Y ya representamos a esa generación nueva que tiene que llegar. Gracias, mi Señor. Sana los corazones dolidos. Llévate toda tristeza, toda amargura, en el nombre de Jesús. Tú dijiste, Señor, que el enemigo vino por hurtar, matar y destruir. Pero tú dijiste, está escrito, que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida es la que proclamamos ahora, Señor, a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo.